¿Qué tal, amigos? De nuevo con ustedes, su comentarista y amigo José Abad Zuleta. Tengo como fondo musical la Orquesta Filarmónica de Barcelona, La vida es breve, de Manuel de Falla. La vida es breve, en duelo de guitarras. La vida es breve, como es breve todo lo que hay en el planeta. Y la gran preocupación hoy, en el campo de la educación, es qué se hace en la televisión colombiana y en la televisión del mundo. Bueno, todos los analistas unos pregonan porque debe ser una televisión educativa, debe ser una televisión formativa, no debe haber mucho divertimento, no se debe hablar con mucha claridad, etc. Otros pregonan que se debía hacer un esfuerzo por entregarle a las nuevas generaciones una verdadera visión de la historia del país. Claro que ahí en ese aspecto yo tengo un cuestionamiento profundo, ¿no? La verdadera historia del país ¿es cuál? ¿La que cuentan los liberales, los conservadores, los socialistas, los masoquistas? ¿O cuál? Primer planteamiento y primer problema. Segundo, la verdadera historia de Colombia es de guerras, de pobreza, de traiciones. Recuerden que Simón Bolívar decía, cada colombiano es un país y es un país enemigo. Y entonces contamos la historia de Simón Bolívar y Santander y Nariño y Sucre, todos contra todos. Esa es la historia que queremos contar. Muy bien. O contamos los cuentos de Corintellado, las historias románticas de Corintellado. O la guerra de las galaxias, cosas que aún todavía faltan por ver, aunque algo estamos viendo ya en ciencia. ¿Cuál es la historia? O la historia de Pablo Escobar, también, Carlos Leder, toda la mafia, toda la delincuencia, verbo y gracia a lo que están presentando ahora los tres Caínes. Si alguien puede decirme que en la historia de Colombia no existe esa combinación nefasta de maldad, de odio, de venganza, de rencor, de persecución, de destrucción, pues que se cuente la historia de Colombia, porque es que la historia de Colombia no es únicamente la historia de los tres Caínes, no es únicamente la historia de los paramilitares, de los guerrilleros, de las FARC, no, esa no es la única historia de Colombia, pero ese es el resumen de lo que somos los colombianos. Por eso Simón Bolívar lo decía, cada colombiano es un país y cada colombiano es un país enemigo. Piensen ustedes en lo que eso puede significar. Ahora, yo pienso que en el análisis de estos fenómenos lo más trascendente es quién orienta a quién. Si la historia de Colombia es una historia de guerras, de destrucción, de lucha, de rencor, de venganza, de persecución y de muerte, ¿con qué fundamento dicen los analistas que se debe contar la verdadera historia? No podemos olvidar que cada historiador cuenta la historia de acuerdo a cómo le fue en el momento histórico o de acuerdo a sus intereses políticos, etc. Ahora, no podemos olvidar, queridos amigos, que el cine, la televisión, el arte en general, en una sociedad capitalista, está hecho para producir réditos económicos, es decir, para producir riqueza en unos cuantos. Esa es la reproducción elemental, reproducir y producir riqueza para unos cuantos. Entonces, cuando hablan de los tres Caínes que se debe suspender, que es una teleserie que no está pegada a la historia, cuando el libretista dice que sí, que el 80% es la historia real, que lo demás hace parte de su imaginación. Hombre, eso es respetable, pero algún analista decía, es que es muy sencillo, cambie el dial de su televisor, cámbielo, porque es usted la persona que tiene que orientar a su familia, aunque eso también es cuestionable, y no estoy siendo pesimista hoy, pero piensen en lo siguiente, en su familia usted le dice una cosa a sus hijos y en la calle a ellos les dicen otra. ¿Por cuál se orientan ellos? Porque les dicen en la calle. Entonces la cuestión es de tener suerte, de esperar que la vida transcurra con alegría, con satisfacción, con optimismo
y no meterle tanto cuento sobre la historia. Repito, quiero que alguno de los que observen este comentario, si puede darme algún periodo de paz, de verdadera paz en Colombia, créame que me retracto, porque ni siquiera una marcha, escúchenme bien, como la que se supone se hizo el 9 de abril, en la celebración o conmemoración de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, puede tomarse como un mandato claro para la paz, pero ya están diciendo los políticos que es un mandato claro ¿de quién? Yo no he votado por nadie, y eso cuando la historia lo cuente, ¿cómo lo va a contar? De acuerdo con el interés y con el beneficio que obtuvieron quienes hoy están en eso. Me parece, con todo respeto, que ese discurso y ese escándalo por los 3 Caínes es vacuo, es torpe, es inane, porque si vamos a hablar de la verdadera historia, por Dios, cerremos los ojos, porque la única historia de Colombia ha sido de sangre y de destrucción. Que la pasen muy bien y muchas gracias, queridos amigos.